Una de las cosas que normalmente se habla en baja de peso, y acuérdense que baja de peso y síndrome metabólico van como muy de la mano, es la cantidad de calorías. Y una de las cosas que vemos, que por ejemplo en 1985 se consumía como promedio 2.655 calorías al día. Ahora, en el 2010, le subimos 310 calorías. 311, ¿no? No, 211 calorías. Es un 8% diario, que significa unos gramos de grasa diario por 10 días, 10 gramos, por un año son tantos gramos, por 10 años son tantos gramos. Pero, entonces básicamente, la idea tradicional son calorías consumidas y calorías quemadas. Es decir, si tú comes más de lo que quemas, vas a engordar. Si tú consumes menos de lo que quemas, comes menos de lo que quemas, vas a enflacar. Pero eso no es del todo verdad. Sí es un componente importante, pero vamos a ver que aquí, por ejemplo, 8% de aumento en calorías en diabetes produjo un 727 de aumento de diabéticos. Entonces, tenemos con que multiplicar el efecto que produce esto en los efectos dañinos sobre la salud, ¿sí? Entonces, una pequeña cantidad te produce, no es proporcional, sino que es súper aumentado el daño, el pequeño aumento que tú tienes, sobre todo de los alimentos incorrectos. Y bueno, tenemos un montón de libros donde hablan de la industria de la comida y cómo funciona todo esto, pero lo más importante es que eso, ¿no? Es decir, está dentro de todos los días, es fácil, es cómodo, es, digamos, agradable al paladar para la mayoría de las personas, es más adictivo para otros, y digamos, está en lugares donde antes no estaban. Las gasolineras ahora son, digamos, proveedores de todo esto, ¿no? Es decir, está en todos los lugares, difícil escaparse de todo esto. Entonces está, y el resultado, bueno, ahí ya lo vemos, ¿no? Todo termina en esto que dijimos, síndrome metabólico. Pero aquí hay un detalle muy importante que ya no tiene que ver con las calorías y bien tiene que ver con la insulina. La insulina, bueno, la mayoría de nosotros ha oído hablar de la insulina, que es, digamos, una hormona que produce el cuerpo. Es una proteína que produce el cuerpo y que el cuerpo la usa para regular el azúcar. Si a ti te entra 10 de azúcar, pues 10 de insulina. 100 de azúcar, 100 de insulina. Entonces el páncreas ahora tiene que trabajar con cantidades que antes no había. Entonces está súper cargado el páncreas. Pero por el otro lado, la insulina, que su trabajo es llevar el azúcar a la célula para que se queme, y si no se puede quemar, lo lleva para acumularlo como grasa. La insulina necesita de nutrientes, y ahí es donde entra todo nuestro paquete de conocimiento de nutrición. Necesita de lo que vimos en los productos. Se necesita del cromo, que lo tenemos en todos los productos que vimos hace un rato. Necesita el grupo de vitaminas B y necesita la QH o Q10, según depende de qué versión usemos, ¿no? Entonces, esta insulina, si no encuentra los nutrientes, no hace su trabajo y se produce algo que se llama resistencia a la insulina. Tengo mucha insulina, pero las células se están muriendo de hambre y están llamando diciendo, oye, aquí no me está llegando combustible. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Le dice al páncreas, ponte a trabajar más, y produce más insulina. Y siguen llamando, oye, no me está llegando combustible, no me está llegando la glucosa. Y se produce una gran cantidad de insulina que, como no tiene los nutrientes, no puede hacer su trabajo. Y las células están llorando, que se están muriendo de hambre, y la insulina no puede hacer su trabajo, le llaman resistencia a la insulina. Pero, entonces yo quiero que ahora entiendan este cuadro en el síndrome metabólico,
que se llama hiperinsulinemia. Hiper es mucho, mucha insulina. Y lo mismo ocurre cuando te inyectas insulina. Ahora imagínate que tú tienes esa hiperinsulinemia, que es consecuencia de haber comido tantas cosas que se transforman en azúcar, lo que dijimos hace un rato. Entonces hagamos de cuenta que tú tienes ahora 300 de azúcar, ¿sí? Entonces ahora viene a trabajar la insulina o te inyectas insulina. Cualquiera de los dos casos hace el mismo efecto. Y entonces baja el azúcar a 100, que sería lo normal. Y yo quiero que veas ahora de que hay 200 ahí, que la insulina, esa gran cantidad de insulina, porque se produjo muchísima, porque no puede hacer su trabajo poquitita, ¿dónde creen que mete todo ese azúcar? Ese azúcar se va a la grasa. Entonces cada vez que comes, la insulina, como está en exceso, ¡pum!, lo mete como grasa. ¡Pum!, lo mete como grasa. Entonces la insulina es la hormona de engordar. Su trabajo de agarrar azúcar y transformarlo en grasa. O bien llevarlo a los hornitos, y si no puede hacer el trabajo es meterlo como grasa. Y en el síndrome metabólico no puede la insulina hacer su trabajo, ¿sí? No puede llevar a los hornitos, entonces mete como grasa. Pero vamos a ver de que el cuerpo anda falto de energía. Entonces ahora bien, tenemos claro que insulina, grasa, insulina, gordura, ¿sí? Ahora bien, hagamos de cuenta en este caso, lo normal es que comas más o menos 2000 calorías. Si tú consumes 2000 calorías, tu sistema está bien, ¿sí? No tienes exceso de insulina, no hay hiperinsulinemia, no te estás inyectando, pues el cuerpo quema las 2000 calorías y se siente de maravilla. Tienes energía, todo funciona, estás perfectamente bien, ¿sí? Porque es lo que necesitas tú y es lo que tú estás quemando con tu poco de ejercicio que haces y una alimentación correcta donde tu nivel de insulina está dentro de los niveles normales, tiene los nutrientes que necesita y trabaja bien. Ahora bien, tú te comes ahora las 2000 calorías, pero tienes exceso de insulina. Como tienes exceso de insulina, va a agarrar de esas 2500 calorías, porque hay exceso, acuérdense, no está trabajando normal todo este sistema. Esto es síndrome metabólico, ¿sí? No está trabajando bien, hay exceso de insulina y estas 500 calorías se van a grasa. Y empieza tu cadera a hacerse más ancha, tu cintura se empieza a hacer más ancha. Pero aquí hay un detalle importante, que vas a la balanza y ¡ay!, empezó la balanza a moverse bastante feo. Pero hay algo muy importante, tú para sentirte bien tienes que quemar 2000 calorías y ahora tienes 1500. Tu cuerpo le están faltando 500 y eso se traduce en hambre. Y tus células, porque tu insulina no hace su trabajo, andan con hambre también. Entonces la obesidad para muchos es un problema químico, no es un problema que con la voluntad tú no lo puedes controlar. Es un problema químico. Si tú no regulas tu insulina vas a andar con un hambre de comer piedras. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si tú no haces tus ejercicios, no tomas tu cafecito, el cafecino Supreme y todo eso, pues ahora sí, comiste 2000, quemaste 1500 y eso hace que tú no tengas energía, que tengas el cerebro nublado, que andes de mal humor, que no trabajen tus hormonas, que quieras ver tele todo el día. Y lo peor del caso, se antoje todo esto. ¿Sí? Entonces, esto es síndrome metabólico. Esto es de todos los días, lo que nos pasa todos los días. Ahora sí, te comiste esa pizza o lo que te comiste las 500 calorías que te faltaban, ahora estás comiendo 2500 en vez de 2000, pero del otro lado, tú tienes 500 en tu pancita, tienes 1500, es decir, te están faltando 500, pero como hay mucha insulina, 100 de estas se van para grasa,
y tú pensaste que con las 500 vas a tener 2000 calorías y tienes 1900, todavía no estás saciado, ¿sí? Entonces, pero tienes 600 calorías ya en forma de grasa, y esto es de todos los días. Todos los días, en vez de comer 2000, come 2500, porque 2000 no te alcanzan, pero estás quemando 1900. Eso incluso te hace sentir un poco mejor, pero no te sientes bien. Pero todos los días 600 calorías se van convirtiendo en grasa. Ahora bien, nosotros normalmente tenemos una hormona que nos protege de todo esto. Esta hormona se llama leptina, y la leptina la producen las células grasas. Y es un mecanismo muy bonito que tiene el cuerpo para decirte deja de comer. Incluso es el que te hace poner activo, ¿sí? Es decir, la leptina dice, ok, ya mis depósitos de grasas están bien, ponte a trabajar, te da ganas de hacer cosas. Y la leptina le dice al cerebro, oye, ya parémosle a la entrada de comida, te quita el apetito, pero te da energía para hacer actividades porque tienes, oye, tengo bastante para quemar, tengo todos los elementos. Pero, y con eso te sientes de maravilla. Pero, ¿qué pasa cuando estás sobrepasado de peso? Está esa leptina, pero tienes exceso de insulina. Acuérdense, el síndrome metabólico es superinsulinemia, hiperinsulinemia, demasiada insulina. Entonces ahora tienes que la insulina, como responde a las necesidades de las células, y las células tienen hambre porque no se puede trabajar bien, bloquea la acción de la leptina, y tú no tienes esa señal de saciedad, no tienes esa señal de decir ya no comas, ya andas bien, ya tienes lo que el cuerpo necesita. Entonces ahí se echó a perder todo este sistema, y ahora sí, el sistema te obliga a ir y comer y comer y comer y comer. Entonces, bueno, tenemos aquí que la insulina bloquea esto y al cerebro no le llega la acción de la leptina. Pero hay otra hormona que interviene en esto, y aquí es donde es importante, y es la dopamina. La dopamina la produce el cerebro ahí en el núcleo S, que le llaman el núcleo accumbens, y en el núcleo S se produce dopamina, que es la del placer. Y aquí donde cae todos estos alimentos que nosotros estuvimos viendo, que es la comida rápida, lo que está en los supermercados, todo eso, digamos, produce en el centro de placer la producción, digamos, de la hormona del placer. Y hay una cosa importante, que cuando ves ese refresco, esa Coca-Cola, cuando la tomas, ese centro se activa y empieza a producir, digamos, la hormona del placer. Y ese es el mismo efecto de la adicción al cigarro, de la adicción al alcohol, de la adicción a la coca, la adicción digamos, a la mota. Ese mismo efecto lo tiene el azúcar y lo tienen las harinas. Y ahora lo que va a ocurrir en el cerebro, que los receptores para esta hormona se hacen cada vez menos, se van como rompiendo, echando a perder, y necesitas mayor cantidad para obtener el placer. Pero si le quitas, está el síndrome de abstinencia, lo mismo que le pasa a alguien que usa cocaína o que toma alcohol, que no puede vivir sin ellos. Entonces de ahí que cada vez entres más en este placer, comida, placer, ¿sí? Todo esto te induce a, digamos, a producir todo eso. Y bueno, aquí ya nos vamos ahora hacia la última parte. Y en esta última parte quiero que veamos de que tenemos niños obesos, bebés obesos de 6 meses, súper obesos. Y diríamos, bueno, estos cuates no van al McDonald's, no están, digamos, comiendo pizza, no están tomando Coca-Cola. Bueno, algunos sí, ya les dan a esa edad Coca-Cola, ¿no? Cosa que también yo lo he visto. Pero
digamos, un detalle, dice, bueno, ¿cómo puede ser que el niño que está tomando, digamos, pecho nomás, o que está pecho y mamila, que ahí donde también, digamos, el biberón, tenemos unos detalles con el azúcar de la leche de vaca, que es muy distinta al azúcar de la leche materna. Y tenemos que ahora sí el detalle es de las mujeres, y aquí es donde viene la gran responsabilidad. Si están en edad de embarazar, si están con su síndrome metabólico, el niño va a tener síndrome metabólico antes de embarazarse. Bueno, apenas se embarace, ya tiene que lidiar con exceso de insulina, con un metabolismo todo tronado. Entonces, esto, la verdad que es lo que hace que las generaciones de ahora, los niños, estén creciendo ya, desarrollándose con el síndrome metabólico desde que están formándose en la pancita. Y aquí estamos viendo un montón de, digamos, publicaciones donde hablan del aumento de peso que están teniendo los bebés, que es clásico en el síndrome metabólico, que los bebés nazcan más grandes, más fofos, más enfermizos, incluso con más hambre. Sí, porque una de las características del síndrome metabólico es el hambre que tienes, ¿sí? Bueno, otra cosa también que se ha visto es que ahora desde la estadística es desde 1990 al 2005, que las mujeres cuando se embarazan están aumentando muchísimo de peso. Por ejemplo, en el 90 más o menos había un 16% que subían de peso. Y ya cuando nos vamos al 2005 estamos viendo 40 libras de peso en muchas de las embarazadas. Y eso no es normal. No sé si Patti al rato quiera comentar, pero tenemos una distribuidora que está tomando los productos hace mucho tiempo y durante su embarazo, bueno, no tuvo subida de peso. Entonces vamos a ver que esto es algo también parte de lo que vemos en el síndrome metabólico, y cuando nace el niño nace con todos los problemas que nace alguien con síndrome metabólico. Y yo quiero que vean esos brazos, parece la propaganda de Michelin de las llantas. Y bueno, todo esto lo que vemos aquí es síndrome metabólico. Y bueno, y aquí quiero que vean esto, que dentro de los jóvenes, un 27% de los que se enrolan al ejército no son aceptados por obesidad. 27% de los jóvenes que se van a enrolar dicen, tú no puedes porque estás muy gordo.